Bueno, imposible no hablar de un tema de agenda. Como muchos saben, hace apenas unos días Estados Unidos decidió bajarse del Acuerdo de París, este gran acuerdo para luchar contra el cambio climático que se llegó en París y por el cual se comprometieron muchísimos estados. Son 195 estados los que adoptaron y cerca de 147 los que ratificaron este acuerdo. Países responsables más o menos de cerca del 80% de las emisiones mundiales. Estados Unidos decidió bajarse con una reacción en cadena por parte de estados partícipes de este acuerdo, pero también con mucho ruido interno en Estados Unidos también. Ya hay una coalición de cerca de 9 estados, 210 alcaldes, empresas, incluso empresas que están entre las del ranking de Fortune, las más poderosas de Estados Unidos, que están diciendo que quieren seguir en el estado. Pero nosotros vamos a hablar hoy con Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, para que nos cuente un poco este rompecabezas mundial después de la salida de Estados Unidos del acuerdo, cómo sigue, qué es lo que viene en las próximas cumbres y, por supuesto, cómo está Argentina también posicionada y cuáles son las acciones internas que estamos llevando a cabo para también nosotros mismos combatir el cambio climático. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. No es nada, al contrario. Bueno, la primera pregunta de rigor, esto surgió así porque cuando pensamos la nota todavía no había pasado, pero primera pregunta de rigor, Carlos, tiene que ver justamente con cómo queda, digamos, el mapa político en esta lucha contra el cambio climático con la bajada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Bueno, primero es claramente una mala noticia que se baje Estados Unidos, pero es interesante lo que se está dando. Ya se venía viendo en la última, en el justamente interseccional de la COP, que fue hace 3 semanas más o menos en Alemania, y se viene viendo también las reuniones de G20, a las que también asistimos, que emerge como un nuevo liderazgo, y que diría que se lo están disputando China y Alemania, y ahora a partir de lo de Trump probablemente también ahora no, también desde antes, como que se realiza desde la COP, Francia. Y eso es interesante, ¿no? Como que una de las lecturas de lo que pasó con Estados Unidos es que perdió la oportunidad de tener un liderazgo, ¿no? O perdió un liderazgo, y ese liderazgo ya lo están queriendo tomar otros, y eso es una buena noticia. Parecería que muy a priori, si bien obviamente va a tener un impacto fuerte, negativo obviamente, también están impulsando una acción de rebote, digamos, y están haciendo que se unan y que se consoliden los otros actores, y eso se ve en las distintas instancias, y es interesante. Como te decía, son 3 los países que cada uno a su manera están adoptando este liderazgo. Argentina pretende, digamos, subirse al grupo de países que quieren justamente producir un efecto contrario al que se produce por la salida de Estados Unidos, y en ese sentido, bueno, para los que no saben, Argentina produjo un cambio importante ya respecto a la mirada sobre este tema que tenía el gobierno anterior, que era una mirada, a nuestro juicio, un poco reactiva. Hay varios grupos de negociación, y Argentina ha integrado uno llamado los like-minded. Sí. Dentro de esos estaban los países del ALBA, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Arabia Saudita, por ejemplo. Son países que normalmente negocian teniendo en cuenta mucho más los cuidados de los compromisos que puedan surgir a partir de las negociaciones que las medidas proactivas para morigerar el efecto del cambio climático. Y Argentina salió a mediados del año pasado de ese grupo, quedó, digamos, independiente, y se va consolidando un trabajo en equipo muy fuerte con Uruguay y Brasil, y que la idea es muy integrado con el resto de la región, y desde ese lugar estamos intentando tener un protagonismo propositivo, digamos, ¿no? En las negociaciones. Y, Carlos, después quiero profundizar, por supuesto, en el tema de Argentina, pero volviendo un poco al contexto internacional, uno hasta hace poco no hubiera, digamos, pensado
en China como un jugador, digamos, como Estados Unidos se vinieron resistiendo bastante, ¿no? A sumarse a esta lucha contra el cambio climático, y hoy, digamos, de alguna manera, en esto que me decís, en estos nuevos líderes que van apareciendo, se perfila como un actor de peso, obviamente porque es el número uno en emisiones, pero en la lucha, digamos, esa es la parte novedosa. Sí, bueno, China, hablando de los grupos de negociación, negocia desde los dos lugares, ¿no? O sea, negocia cuidándose desde un lugar y después lo ves en el otro grupo como el más proactivo, digamos. Pero bueno, creo que China entiende que tiene un rol importante, primero como agente contaminante, digamos, como agente emisor, pero también como para ser parte de la solución. Digamos, Trump se los acusaba y lo que se ve ahí es una situación que se ve hace mucho tiempo, o sea, es un hecho que las responsabilidades, digamos, históricas estuvieron presentes en el acuerdo y una evolución de ese concepto, pero que tiene que ver con que hay países que se incurrieron en una cantidad de emisiones importante para convertirse en un país desarrollado, y hay otros países que, como nosotros, estamos en proceso a intentar convertirnos en un país desarrollado, y entonces tenemos que incurrir en una curva de crecimiento que obviamente tiene asociadas emisiones, y es lo que le pasa a China. El tema es que lo que nos estamos planteando estos países es que esa curva productiva de crecimiento exponencial desacople de la curva de crecimiento de emisiones y se separen, e idealmente la curva de emisiones en un momento se estabilice y baje. Entonces, China está, digamos, obviamente ante la mirada de Estados Unidos, es decir, pero claro, sí, China va a seguir emitiendo cada vez más y lo aplauden, y a nosotros que nos estabilizamos nos critican, pero bueno, es parte también de una situación histórica, y de una situación que está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo, y eso todo fue parte del acuerdo de cambio climático, considerando ese acuerdo, por eso el acuerdo es así, digamos, y en ese sentido China en la parte de la solución está tomando compromisos, y como es un país muy grande, obviamente siempre una vez que toma compromisos lo colidera, ¿no? Y Carlos, o sea, un poco la reacción que se dio, digamos, desde todos lados, fue como, bueno, todos redoblar un poco el compromiso, incluso en Estados Unidos, con esta coalición que salió, We Are Still In, con 125 ciudades, 9 estados, 900 hombres de negocios, diciendo, nosotros queremos de alguna manera honrar estos compromisos. ¿Puede haber, digamos, o se ve, digamos, un poco la otra cara de algún estado que se quiera agarrar de esta bajada de Estados Unidos para decir yo también, o digamos, o todo lo que surgió fue como positivo? No, a ver, todo lo que surgió, todo lo que se vio hasta ahora fue positivo. Creo que va a haber cuestiones que van a ser negativas. Por ejemplo, en esa locura de esos días, bueno, que todavía dura, parece que fue para nosotros que trabajamos desde hace mucho tiempo, para el jueves pasado, se corrió la voz de que Ecuador se iba a bajar, pero era raro porque el ministro de Ambiente, si no me equivoco, había salido a decir que ratificaba su compromiso, y también dijeron lo mismo de Arabia. Básicamente, yo no sé si se van a bajar otros países. Lo que sí es, cuando vos negociás, ves que hay países que normalmente, digamos, son más propensos a de alguna manera tomar alguno de los puntos que hicieron a la salida de Estados Unidos. Arabia podría ser uno, por ejemplo, eventualmente, pero no está claro cómo va a ser eso. Sabemos que va a tener seguramente impactos negativos, pero justamente la reacción de todos, y en ese sentido Argentina está claramente incluido, y lo pensamos así, es salir a decir en el momento, esto, digamos, no es una grieta que se tiene que abrir y cerrar acá, digamos, ¿no? Y no seguir abriendo. Y bueno, la buena noticia es que quizá eso que algunos podían temer, por lo menos en los primeros días, no se dio. Lo que no quita que ahora hay que ver cómo repercute en lo más fino, ¿no? En las negociaciones. ¿Y cómo queda, digamos, parada Argentina? También sabemos que en la COP anterior, en la COP de Marruecos, estuvimos, digamos, en este grupo de los primeros 25 países que habían ratificado, con un rol bastante protagónico en la mesa chica en Marrakech. ¿Cómo está hoy parada Argentina también de cara a la próxima COP que viene?
Y nosotros seguimos trabajando en pos de una estrategia que trazamos que fue bastante clara, que tenía como primer hito, como vos comentaste el año pasado, primero revisar la contribución argentina, cosa que terminamos justo antes en Marrakech, que era lo que estaba planeado, y en ese sentido fuimos el primer país que la revisó. Y también pasó algo parecido, porque Estados Unidos, en realidad, bueno, lo que acababa, cuando se dio la COP de Marrakech, acababa de ganar Trump las elecciones, y esto se veía venir, entonces fue una COP con un estado de ánimo un poco bajo, y en ese sentido, que un país acabara de revisar en el primer año su contribución, era una muy buena noticia. Entonces nos permitió, digamos, visibilizar este trabajo, porque nos llevaban como a todas las reuniones para mostrarnos como conejito de India, el país está mirando para adelante, y eso fue bueno. Y lo que estamos haciendo este año es la continuidad de ese trabajo, porque una vez que vos la contribución es en un punto como la suma de una serie de medidas en las que vos explicás cómo desacoplás, como comentaba, tu crecimiento productivo de tu crecimiento en emisiones, ¿no? Y esas medidas, una vez que vos las enunciás y las consensuás, y en ese sentido el Gabinete Nacional de Cambio Climático que el ministro Berman le propuso al presidente crear, es un órgano que permitió que esas medidas no sean productos del deseo de un técnico de un área, ¿no? Sino estuvieron validadas por ministros, pero más allá de estar validadas y estar incluidas en un plan sectorial, tienen que ser implementadas, y entonces lo que estamos haciendo durante todo este año, con todos los ministerios, con los organismos de la sociedad civil, el sector privado, etcétera, es trabajar el proceso de implementación, detectando las barreras tanto normativas como financieras o tecnológicas que pueda haber para llevar adelante las medidas. En el caso que sean financieras, buscar financiamiento en conjunto a las distintas ventanas de financiamiento verde y otro tipo de financiamiento, y va a ser un trabajo de hormiga importante. Ahora el jueves tenemos el primer gabinete ampliado, la instancia donde vienen las organizaciones no gubernamentales, sector privado, etcétera, donde le damos cuenta del trabajo que venimos haciendo en el año y nos nutrimos de todas sus propuestas y comentarios, ¿no? Está buena esta etapa de diálogo. Vos, Carlos, corregime si me equivoco, pero digamos un poco el compromiso había sido no superar las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2030, ¿correcto? Exactamente, ese fue el compromiso. Ese fue el compromiso que se anunció oficialmente en Marrakech después de toda esta revisión y de una serie de medidas que son las que hoy se están empezando a llevar adelante. Exactamente, y es importante destacar que es un compromiso numérico y no porcentual, o sea, porque vos, más allá, normalmente te fijas una curva de un escenario BAU que se llama Business as Usual, que es tu línea de base contra la cual te comparás, y sobre eso te despegás tus emisiones para tener un número final. Pero lo que es importante, nosotros nos comprometimos también, a diferencia de lo anterior, aún en esta contribución a un número final, y eso es fuerte porque, digamos, nos van a medir contra la revisión de nuestros inventarios a partir de ahora, que creo que es lo que van a hacer, van a terminar haciendo a todo el mundo, y es por eso que es un número, digamos, ¿no? El final. Y entre lo que se había, digamos, el compromiso original, que fue el que ustedes después revisaron, que era, si no me equivoco, de 570 toneladas a 483, ¿cómo lograron bajar? Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la medición misma y otras cuestiones que tienen que ver con las acciones. Exactamente, hay dos componentes. Por un lado, un proceso que duró todo el año pasado, donde primero se destruyeron, digamos, un montón de medidas que estaban en la contribución anterior porque no eran reales. O sea, básicamente lo que hacíamos era juntarte con cada uno de los ministerios y decir, si esta medida es posible, es real, está dentro de tu esquema, y decir, no es real. De hecho, como vos sabés que las medidas van hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, el punto de referencia es anterior, varios años antes. Ya hay un montón de medidas que ya sabes que las tomaste o no las tomaste. Entonces había un montón de medidas incluidas que no habían sido tomadas y no habían sido llevadas a cabo, por lo tanto no nos parecía justo, real y transparente contabilizarlas, por lo tanto esas medidas las eliminamos y tuvimos que generar medidas primero que reemplazaran esas medidas que eliminamos y después más medidas para hacerla más ambiciosa. Pero también, por otro lado, nos ayudó la posibilidad de que el IPCC, que es el organismo
científico-técnico que respalda todo el trabajo de la convención, ellos validan distintas metodologías para llevar a cabo los inventarios, y hay una metodología que es la que Argentina adoptó en la revisión de este inventario, que permite contabilizar las no emisiones asociadas a otro tipo de uso del suelo, que en este caso es la siembra directa. Entonces, utilizando este inventario, también el nivel de emisiones queda un poco más bajo. Entonces, básicamente, como vos decís, este número de emisiones finales bajó en parte por un esfuerzo mayor y en parte por una forma distinta de contabilizar las emisiones, que es una forma de contabilizarla que va de la mano con que le hace justicia, digamos, una forma de producir agropecuariamente el país, digamos, ¿no? Totalmente. Carlos, y antes de despedirnos, quería no dejar de preguntarte una cosa que tiene que ver, ¿qué pasa de ahora en más, digamos, con este escenario con Estados Unidos que se bajó? Si bien sabemos que para hacerlo efectivo falta tiempo, y de hecho va a ser, creo que un día antes de que se llame a las nuevas elecciones, con lo cual también hay un poco de letra chica ahí, pero ¿qué es lo que pasa de acá a futuro y también de cara para la cumbre de Bonn en noviembre? ¿Qué se puede esperar como nuevos capítulos en lo que tiene que ver con las negociaciones internacionales? Mira, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Hasta ahora las negociaciones vienen bastante lentas, muy lentas para mi gusto y el de muchos más. Creemos que mucho, o sea, es interesante la situación porque mucha gente está parando la pelota y diciendo, bueno, veamos cómo seguimos, pero no parando la pelota pensando en pararla justamente, sino en pararla para ver cómo atacar, digamos, ¿no? Por lo menos nosotros y con los países que estamos hablando es lo mismo, ver cuál es la manera más efectiva de tomar esto como una oportunidad, lo que estamos hablando entre muchos países ahora mismo. En nuestro caso nos toca el gran desafío y responsabilidad del año que viene de liderar el G20 como país, y específicamente en lo que hace cambio climático, la idea en principio es desdoblar un grupo de trabajo que se llama sustentabilidad climática, que incluye energía y cambio climático últimamente, porque antes no lo tenía, y desdoblarlo probablemente en dos grupos para que haya un grupo específico de cambio climático, con lo que vamos a tener, 20 países importantísimos, entre ellos Estados Unidos, para trabajar este tema el año que viene, y en ese sentido estamos viendo claramente qué temas elegir para los cuales hacer foco relativos al cambio climático, para tratar de que sea un tema en el que Estados Unidos también pueda sumar, pero también para marcar la pauta de una responsabilidad que tenemos y que seguimos queriendo tener por lo menos los 19 otros países del G20 y casi todos los otros de la Convención. Entonces, estamos viendo de qué manera podemos liderar este proceso que nos toca liderar y contribuir con este rebote que pretendemos producir y sumarnos, ser uno de los nuevos líderes que empuje este tema, porque no puede parar, digamos, es necesario, es imprescindible, la Tierra es una sola, y creo que casi todo el mundo se dio cuenta de esto, especialmente muchos actores dentro de los Estados Unidos, como mencionaste, que era algo que preveímos, y bueno, está muy abierto el panorama ahora, pero yo soy optimista. Creo que vamos a encontrar la forma de suplir esta ausencia, si es posible revertirla en el corto plazo o en el mediano plazo, y de perfeccionar el sistema para que siga adelante, porque el problema sigue adelante. Totalmente. Bueno, Carlos, me están por matar, te tengo que despedir, pero vamos a seguir hablando en breve porque hay muchísimo más para seguir contando de esto. Un gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, un beso grande. Carlos Gentile, del Ministerio de Ambiente, con todo el tema de la lucha al cambio climático post salida de Estados Unidos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, hasta luego. Escuchaste Tres Mandamientos. Un programa para mantenerte actualizado en el creciente mundo de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.